¿Qué nos enseñó Jesucristo? Jesucristo es sin duda alguna la figura más importante que jamás haya aparecido en la historia de la humanidad. Esto hemos de admitirlo, dejando de lado todas nuestras creencias. Esto es verdad. Así le llamemos Dios u hombre, o si lo consideramos hombre, lo tenemos por el más grande profeta y maestro de todo el mundo, o quizás solo como un bienintencionado loco que después de una efímera y tempestuosa vida pública sufrió el dolor y la ruina y el fracaso. Sea cual sea la interpretación personal, quedará el hecho incuestionable de que tanto su vida y su muerte, así como las enseñanzas que se le atribuyen, han influido en el curso de la historia más que cualquier otro hombre haya vivido, mucho más incluso de lo que hicieron Alejandro, o César, o Carlos Magno, o Napoleón, o incluso Washington. Son muchas las personas que vivieron bajo sus doctrinas, o al menos por las cuales se les atribuyen, se escriben, se leen, se compran en multitud de libros acerca de él, se pronuncian en más discursos o sermones sobre su persona que sobre todos los nombres mencionados juntos. Así es, él ha sido la inspiración religiosa de toda la raza europea durante 2 milenios, en que ha estado dominado y moldeado los destinos del mundo entero, cultural, social y políticamente, y durante el periodo en que toda la superficie terrestre fue por fin descubierta y ocupada, y sus caminos trazados por la civilización. Estos hechos lo colocan a él en el primer lugar de la importancia mundial. De hecho, no hay, por lo tanto, trabajo más elevado que le inquiera investigar acerca de todos sus ideales. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿qué nos enseñó Jesucristo? ¿Qué quiso verdaderamente que nosotros creyéramos o hiciéramos? ¿Cuáles fueron los fines que albergaba en su corazón? ¿Y hasta qué punto logró cumplir estos fines con su vida y su muerte? ¿Hasta qué punto ha expresado o representado sus ideas el movimiento llamado cristianismo, tal como ha existido durante los últimos 19 siglos? ¿Qué alcance tiene el mensaje en el cristianismo que se presenta el día de hoy en el mundo? Así que si él volviera ahora, ¿qué diría en general de las naciones que se llaman cristianas, y en particular de las iglesias cristianas, de los adventistas, del séptimo día, de los anglicanos, de los bautistas, de los católicos, los cuáqueros, los griegos ortodoxos, los metodistas, los presbiterianos, los salvacionistas? A todo esto, ¿qué fue lo que nos enseñó Jesucristo? Esa es la pregunta. Estas son las preguntas que tengo intención de poder responder con ustedes en este momento. Así que el día de hoy me propongo demostrar que el mensaje que nos trajo Jesús tiene un valor único, porque es la verdad, la única explicación perfecta de la naturaleza de Dios y del hombre, de la vida y del mundo, así como de la interdependencia que existe entre ellos. Y lo que es más, podemos encontrar que su enseñanza no es una mera apreciación abstracta del universo, lo cual solo tendría un interés académico, sino que contribuye un método práctico para el desarrollo del alma, un método que nos sirve para poder reformar nuestra vida y sobre todo nuestro destino, de manera que podamos hacer de ellos lo que nosotros queramos. Así que, Jesús nos explica lo que es la naturaleza de Dios y lo que es nuestra propia naturaleza. Nos habla del significado de la vida y de la muerte. Nos enseña por qué cometemos errores, por qué nosotros caemos en la tentación, por qué nosotros enfermamos y nos empobrecemos, por qué nos hacemos viejos y lo que es más importante, nos dice cómo pueden ser vencidos todos estos males y cómo podemos traer salud, felicidad y sobre todo prosperidad verdadera a nuestras vidas y a la vida de las personas que nos rodean. Claro, si es que ellos realmente lo están deseando. Lo primero que debemos de tener en cuenta o que debemos de comprender es un hecho de la importancia fundamental, porque significa romper con los puntos de vista ordinarios de la ortodoxia. La verdad es que Jesús no enseñó teología alguna. De hecho, sus enseñanzas son enteramente espirituales o metafísica. El cristianismo histórico, desafortunadamente, ha puesto su mayor atención en las cuestiones teológicas y doctrinales, las que, por extraño que parezca, no tienen nada que ver con la enseñanza evangélica en sí. De hecho, me creería si yo le digo en ese momento que mucha gente sencilla se sorprenderá al comprobar que todas las doctrinas y teologías de las iglesias son invenciones humanas. Así es. Son invenciones humanas nacidas en la mente de sus autores e impuestas en la Biblia desde afuera. Pero, ¿es así?
De hecho, no hay absolutamente ningún sistema teológico o doctrinal que pueda ser hallado en la Biblia. Sencillamente ninguno. De hecho, personas honradas que sintieron la necesidad de obtener cierta explicación intelectual de la vida, creyendo también que la Biblia era una revelación de Dios al hombre, llegaron a la conclusión de que una debía de encontrarse dentro de la otra, y luego más o menos inconscientemente se pusieron a crear aquello que querían encontrar. Pero les faltaba la llave espiritual y metafísica, no estaban afirmados sobre lo que podemos llamar una base espiritual, y en consecuencia buscaron una explicación de la vida puramente intelectual o tridimensional, y es imposible explicar la existencia con semejante criterio. De hecho, la explicación verdadera de la vida del hombre descansa en el hecho de su entidad esencialmente espiritual y eterna, y en que en este mundo y la vida intelectualmente que conocemos no son más que lo muestra un corte en sección de la verdad completa acerca de él, y un corte en sección de cualquier cosa, sea una máquina de cabello. No podemos darnos ni siquiera una explicación parcial de lo que es el todo. Mirando un rinconcito de todo el universo, y eso con ojos entreabiertos y colocándose en un plano exclusivamente antropocéntrico y geocéntrico, los hombres han creado absurdas y horribles fábulas acerca de un Dios limitado y semejante al hombre, que rige su universo tal como un reloj oriental, más bien ignorante y bárbaro, que maneja los asuntos de su pequeño reino a este ser así creado. Se le atribuyen toda suerte de flaquezas humanas, tales como la vanidad, la inconstancia, el rencor. Luego surgió una leyenda forzada e inconsecuente acerca del pecado original, la explicación por la sangre, el castigo infinito por las transgresiones finitas, y en ciertos casos se añadió una doctrina increíblemente horrible de la predestinación del tormento eterno o la felicidad eterna. La Biblia no enseña ninguna teoría semejante. Y si estuviera en los objetivos de la Biblia sostener tal cosa, aparecería claramente expuesto en algún capítulo u otro, pero no es así. ¿O me equivoco? De hecho, el plan de la salvación que figuraba con tanta prominencia en los sermones evangélicos y en los libros de teología de la pasada generación es tan desconocido para la Biblia como lo es para el Corán. Nunca hubo tal plan en el universo, y la Biblia no lo expone de ninguna manera. Lo que ha sucedido es que algunos textos oscuros del Génesis, ciertas frases sacadas de allá y de acá, de las epístolas de San Pablo y unos cuantos versículos aislados de otras partes de las Sagradas Escrituras, han sido entresacadas y reunidas por los teólogos para poder sostener la clase de doctrina que a su parecer debería de encontrarse en la Biblia. Jesús desconocía todo esto. Claro está que él no es en algún modo una persona optimista. De hecho, nos advierte, no una vez, sino muchas veces, que la obstinación en el pecado trae en verdad muy serias consecuencias, y que el hombre que pierda la integridad de su alma, aun cuando gane el mundo entero, resultará extremadamente necio. Así que por otra parte nos enseña que somos castigados a causa de nuestros propios errores, o mejor aún, son nuestros propios errores los que nos están castigando en este momento. Así es, Jesús nos enseña también que cada hombre o mujer, por encegados que estén en lo impuro y lo malo, tienen acceso directo a un Dios de misericordia, a un Dios paternal, a un Dios todopoderoso, quien lo perdonará y le proporcionará su propia fortaleza para así ayudarle a descubrirse a sí mismo. Jesús ha sido también mal comprendido y mal representado en otras maneras. Por ejemplo, no hay ningún fundamento en su enseñanza sobre el cual deba de establecer determinada forma de eclesiastismo, jerarquía o tal cual ritualismo. Él no autorizó semejante cosa, y de hecho, todo el contenido de su pensamiento es definitivamente antieclesiástico. Así que a través de toda su vida pública lo vemos frente a los clérigos y demás oficiales religiosos de su propio país. Por eso, ellos se le opusieron y lo persiguieron después, llevados por un instinto de su propia conservación. Instintivamente sintieron que la verdad, tal como él la exponía, anunciaba el fin de su poderío, y más tarde le hicieron matar. Así que él pasó por alto la pretendida autoridad que tenían en ellos como representantes de Dios, y hacía su ritual y ceremonias no mostró otra cosa más que impaciencia y desprecio. Parece ser
En materia religiosa, la naturaleza humana está más predispuesta a creer en aquello que quiere que en tomarse el trabajo de escuadriñar las escrituras, con una mente abierta. Hombres realmente sinceros, por ejemplo, se han abrogado el papel de guías del cristianismo con los más imponentes y presuntuosos títulos, y después han vestido de hábitos elaborados, de magníficos, para poder impresionar a la gente, pese a que su maestro, en el más claro lenguaje, ordenó estrictamente a sus discípulos que no hicieran nada de eso. Y lo podemos ver en Mateo 23:8. Pero ustedes no se hagan llamar el rabí, porque uno solo es su maestro. El Cristo y todos ustedes son hermanos. Jesús, como veremos más adelante, no sancionó nunca la importancia de las ceremonias rituales, ni las leyes rígidas, ni las ordenanzas severas de ninguna clase. De hecho, en lo que sí insistió fue en que cierto espíritu prevaleciera en la conducta de uno mismo, siendo cuidadoso en enseñar solo principios, conocedor de que cuando el espíritu es recto, los detalles lo serán en consecuencia. La letra mata, pero el espíritu vivifica, según lo demostraba el triste ejemplo de los fariseos. Sin embargo, a pesar de esto, la historia del cristianismo ortodoxo se compone en su mayor parte de esfuerzos encaminados a hacer observar a los fieles de toda clase los ritos exteriores. Un ejemplo lo tenemos en los puritanos, al querer imponer a los cristianos el sábado de los judíos como día de descanso. De hecho, a pesar de que las leyes sabáticas eran una ordenanza puramente hebraica, también lo tenemos con los crueles castigos sufridos por los que descuidaban lo referente exclusivamente a la profanación del sábado. Y a pesar del hecho de que Jesús no miraba con simpatía la observación supersticiosa del sábado, diciendo que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, e insistiendo en hacer cualquier cosa que creyera oportuno en ese día. A través de su enseñanza se advierte claramente que el hombre debe de hacer cada día un sábado espiritual, pensando y conduciéndose de manera espiritual, claro. Así que esto es obvio, pues que si el sábado hebreo fuera todavía impuesto a los cristianos, como estos no guardan su observación, sino la del domingo, aún estarían incurriendo en las mismas consecuencias al estarlo quebrantando. De hecho, muchos cristianos modernos, sin embargo, se dan cuenta de que no hay ningún sistema de teología en la Biblia, a menos que siquiera ponerla allí de forma liberada, y han renunciado casi por completo a la teología, pero todavía cuentan con el cristianismo porque sienten intuitivamente que es la verdad. En realidad su actitud carece de justificación lógica, puesto que no poseen la clave espiritual que hace intangible la enseñanza de Jesús, y por eso se trata de racionalizar su actitud de diversas maneras. Tal es el dilema de quien no posee ni la ciega fe de la ortodoxia, ni la interpretación espiritual y científica de la Biblia. Se encuentra sin sostén en todo aquello que no pertenece a la vieja escuela unitaria. Así que si no rechaza todos los milagros, sienten una gran incomodidad con respecto a ellos. Lo desconciertan y quisieran que no aparecieran en la Biblia. Se alegrarían mucho si los pudieran dejar de lado. Un bien conocido clérigo ha publicado recientemente una vida de Jesús que ilustra cuán falsa era su posición. En este autor concede la posibilidad de que Jesús curó a algunas personas o les ayudó a curarse a sí mismas, pero nada más. Así que él niega rotundamente todos los otros milagros. Según este autor, estos no fueron más que las acostumbradas leyendas que se formaban alrededor de todos los grandes personajes de las historias. Cuando ocurría la tempestad en el lago, por ejemplo, los discípulos se hallaban a un extremo asustados hasta que se acordaron de Jesús, y este pensamiento solo sirvió para poder calmar sus temores. Este hecho fue tan exagerado más tarde hasta convertirse en la historia absurda de que describía a Jesús mismo andando sobre las aguas para poderse acercar al barco. En otra ocasión, sigue el mismo autor. Parece que Jesús reformó a un pecador, levantándolo de una sepultura de pecados, y esto años después llegó a ser una leyenda ridícula de que se relata la resurrección de un muerto. Otra noche, mientras Jesús oraba ferozmente, su rostro se iluminó con un extraordinario resplandor, y Pedro, que se había dormido, se despertó sobresaltado. Años después, Pedro refería en un cuento confuso cómo le pareció ver a Moisés en aquella ocasión. Así se creó la leyenda de la transfiguración,
Y tal es el origen de otros ejemplos semejantes. Por supuesto, debemos escuchar con compasión los argumentos sinceros de un hombre que se haya impresionado por la belleza y el ministerio de los evangélicos. Pero, faltándole la clave espiritual, cree sentir en su sentido común y toda la erudición científica de los hombres que están en contradicción con el contenido de los evangélicos. Pero esto no es tan sencillo. Si los milagros no sucedieran realmente, todo el resto de los evangélicos perderían todo el significado real. Si Jesús no creyó que fueran posibles, tratándose de llevarlos a cabo, nunca, es cierto, por obstinacia, pero constante y repetidamente, sí, Él no creyó y enseñó muchas cosas, en franca contradicción con la filosofía racionalista de los siglos XVIII y XIX. Entonces el mensaje de los evangélicos es caótico, es contradictorio y carente de todo significado. Así que no podemos eludir este dilema diciendo que Jesús no estaba interesado en las creencias y supersticiones de su tiempo y que las aceptó más o menos pasivamente porque lo que realmente le interesaba en verdad era el carácter. Este es un argumento débil, porque este carácter debe de incluir una comprensión de la vida inteligente y vital a la vez. Asimismo, debe de incluir ciertas creencias y convicciones definidas acerca de las cosas más importantes. Pero los milagros, déjame decirte que sí ocurrieron. Todos los hechos que los 4 evangélicos relatan de Jesús sí sucedieron. Y muchos más. Muchas otras cosas hizo Jesús, que sí se escribieron una por una. Creo que este mundo no podría contener los libros. Jesús mismo justificó con sus obras lo que la gente estimó ser una extraña y maravillosa enseñanza, pero Él fue aún más lejos y dijo refiriéndose a aquellos que estudian y practican sus enseñanzas: las cosas que hago las harán, y muchos más aún. Así que después de todo esto, ¿qué es un milagro? Los que niegan las posibilidades de los milagros apoyándose en el argumento de que el universo es un sistema de leyes que funciona perfectamente sin que sepa el más mínimo fallo, están en lo cierto, pero olvidan que el mundo en el que conocemos a través de los 5 sentidos y cuyas leyes son las únicas conocidas por la mayoría de los hombres, no es más que un pequeño fragmento de todo el universo existente en realidad, y que cada ley está subordinada a otra superior en un sentido de menor a mayor. Ahora bien, el recurrir a una ley inferior a otra superior no es realmente quebrantar la ley, porque la posibilidad de tal cosa cabe dentro de la Constitución Suprema del universo. Supongamos, por ejemplo, que un lunes nuestros asuntos se encuentran en tal condición que, humanamente hablando, es seguro que antes de que la semana termine se producirán determinados cambios. Pueden tratarse de cuestiones legales, acaso alguna dura resolución judicial o problemas físicos en nuestra salud corporal. Puede que una alta autoridad médica haya decidido que es indispensable una operación muy delicada, o aún más, que estime su deber decir al paciente que no hay esperanzas de que recobre su salud. Ahora bien, si en presencia de tales condiciones el sujeto en cuestiones puede elevar su conciencia por encima de las limitaciones del plano físico, lo cual no es más que una enunciación científica de lo que hacemos cuando oramos, las condiciones de ese plano serán cambiadas y de un modo del todo imprevisto e imposible, normalmente las trágicas consecuencias esperadas se desvanecerán. Así es, la sentencia legal no se pronunciará, el paciente se podrá recuperar en lugar de tener que sufrir la operación o de morir, y las cosas se arreglarán para el provecho de todos. En otras palabras, los milagros en el sentido corriente de la palabra pueden suceder y en efecto suelen suceder como resultado de la oración. La oración tiene realmente el poder de cambiar las cosas. Así es. Gracias a la oración, las cosas pueden venir en forma muy diferente a como hubieran venido de no haberse orado. No importa cuál sea la dificultad que enfrentemos, no importa las causas que le hayan producido. Suficiente oración barrerá la dificultad. Solamente debemos de ser perseverantes en nuestra apelación a Dios. La oración, sin embargo, es al mismo tiempo una ciencia y un arte, y fue la enseñanza de esta ciencia y de este arte que Jesús dedicó la mayor parte de su ministerio. Los milagros del Evangelio sucedieron porque Jesús tenía aquella comprensión espiritual que le daba un poder en la oración superior al que nadie había tenido jamás. Encontraremos otro intento de interpretar los evangélicos dignos de tomar en cuenta, que es el de Tolstoy.
trato de presentar el Sermón de la Montaña como una guía práctica de vida, tomando sus preceptos literalmente y pasando por alto la interpretación espiritual de la cual no era consciente a sí mismo, hizo la exclusión del plano espiritual, el cual no creía, aceptando de la Biblia que solo los 4 evangélicos y suprimiendo de ellos los milagros. Hizo un esfuerzo tan heroico como vano de armonizar cristianismos y materializarlo, y por supuesto él fracasó. Su verdadero lugar en la historia resulta así, no el de un fundador de un nuevo movimiento religioso, sino el de un genio cuyo anarquismo práctico abrió el camino a la revolución, tal como Rousseau preparó el advenimiento de la Revolución Francesa. Es la clave espiritual la que revela el ministerio del contenido de la Biblia en general y de los evangélicos en particular. Es esa clave o interpretación espiritual lo que nos explica los milagros y nos muestra cómo Jesús los hizo, para probarnos que nosotros también pudiéramos hacerlos y librarnos así del pecado, de la enfermedad y de las limitaciones. Así que con esa clave nosotros podemos prescindir de las inspiraciones de la elocuencia y deshacernos de todas las interpretaciones de la Biblia literal y supersticiosa. Y no obstante, entender que es ella el más preciado y auténtico tesoro que puede poseer la humanidad. Ahora bien, está en nosotros elegir la clase de pensamientos que albergamos en nuestro receptáculo mental. Quizás sea difícil cambiar el rumbo ordinario de nuestro vicioso modo de pensar, pero puede hacerse. Podemos escoger la índole de nuestros pensamientos y en efecto, siempre lo hacemos así. Por consciente, nuestras vidas son justamente el resultado de nuestra selección mental. Son por lo tanto la hechura de lo que nosotros mismos hemos dispuesto y en consecuencia existe perfecta justicia en el universo. No existen sufrimientos como la consecuencia del pecado original de otro, sino que recogemos la cosecha que nosotros mismos estamos sembrando. Recuerden, nosotros poseemos libre albedrío, pero este libre albedrío descansa en nuestra selección mental. Tal es la esencia de lo que Jesús enseñó. Ello es como veremos el mensaje fundamental de toda la Biblia, pero no está expresado con igual claridad a través de toda ella. En los primeros fragmentos del libro brilla tenuamente como la luz de la lámpara envuelta en velos, pero a medida que pasa el tiempo de velos van desapareciendo sucesivamente y la claridad de la luz haciéndose más fuerte, hasta llegar a los pasajes de Jesucristo en que la luz alcanza su máxima pureza y resplandor. La verdad nunca cambia, lo que cambia es la comprensión de que ella tienen en los hombres. A través de los siglos, esta comprensión ha sido mejorando. En verdad, lo que llamamos progreso no es más que la expresión exterior correspondiente a la idea de cada vez más adecuada y poder ampliar que se van formando los hombres de Dios. De hecho, Jesús recapituló esta verdad, la enseñó cabalmente y a fondo, y sobre todo la encarnó, es decir, y la demostró en su propia persona. Ahora muchas personas que podemos comprender intelectualmente lo que debe significar la plenitud de este mensaje, de lo que sucedería si se llegara a alcanzar una comprensión completamente del mismo. Pero lo que podemos demostrar es algo muy diferente. Así que aceptar la verdad es el primer paso, pero pocos hemos adelantado hasta que no lo probemos en nuestras acciones cotidianas. Recuerde, Jesús demostró que todo lo que enseñó hasta la victoria sobre la muerte en lo que llamamos la resurrección, por razones que no vienen al caso explicar aquí, sucede que cada vez que superamos una dificultad por medio de la oración, prestamos una ayuda a toda la raza humana en general, presente, pasada, futura, y le ayudamos a vencer esa misma clase de dificultades en lo particular. Jesús, al vencer toda suerte de limitaciones a la que la humanidad vive sujeta, y en particular venciendo a la muerte, llevó a cabo una obra de un valor único, incalculable, y por ese lícito se le llamó el Salvador del mundo. Así que recuerde, si lo que desea realmente es cambiar nuestras condiciones de vida, si realmente queremos transformarnos, si de verdad anhelamos la salud, la serenidad y el cultivo espiritual, debemos poner nuestra mira en el sermón, porque allí Jesús nos dice lo que tenemos que hacer. La tarea no es tan fácil, pero estamos seguros de que puede realizarse porque otros lo han hecho.
Mas es necesario pagar el precio, y este consiste en aplicar estrictamente los principios de Jesús en cada aspecto de la vida y en cada hecho cotidiano, tanto si sentimos el deseo de hacerlo como si no, y especialmente en aquellos casos que nos sentimos inclinados en no hacerlo. Si estamos dispuestos a pagar ese precio, entonces el estudio de este magnífico sermón de la montaña se convertirá en nosotros verdaderamente el monte de la liberación.